Efesios 4, versículos 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias esta mañana por permitirnos estar ante tu presencia. Gracias, Señor, porque ninguno de nosotros es merecedor de estar aquí escuchando tu palabra, y sin embargo tú lo permites. Padre Dios, te pedimos que hoy, al escuchar tu palabra, esta palabra se vuelva un espejo para cada uno de nosotros, donde podamos ver qué cosas debemos organizar en nuestras vidas. Padre Dios, te pedimos que nos transformes, que nos regeneres, que nos restaures, que nos sanes el día de hoy a través de tu palabra, y que realmente tu palabra se vuelva el norte, se vuelva la brújula para cada uno de nosotros durante esta semana y el resto de nuestras vidas. Padre Dios, permítenos hoy conocerte más y conocer más de tu voluntad agradable y perfecta. En este siervo tuyo derrama el aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra, y haz que solo tú seas glorificado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda alguna, una de las cosas que más deseo para los jóvenes de nuestra iglesia es que puedan participar en algún momento de sus vidas de algún viaje misionero de corto plazo, es decir, de 2 a 3 semanas. Si es mucho más largo, mucho mejor. Pero me encantaría que pudieran ir a alguna región apartada de Colombia o a algún país subdesarrollado, porque allí van a poder conocer más profundamente la voluntad de Dios y el corazón de Dios. Ciertamente Dios nos puede enseñar desde nuestros hogares, desde nuestras ciudades, pero hay cosas que solo se aprenden en el campo misionero. Hay cosas que solo se aprenden allí, sirviendo, siendo perseguido, escondiéndose. Hay cosas que solo se aprenden allí. Y realmente uno puede adquirir más fortaleza, más esperanza en la humanidad, o también uno puede desilusionarse grandemente de la humanidad en el campo misionero. Y una de las cosas que más desilusionan en el campo misionero es ver cómo el corazón del hombre cambia. Una amiga tuvo la oportunidad de viajar a la India 2 veces para estos viajes misioneros, y además de servir en las iglesias, estos jóvenes que participaron debían ir a las casas de los miembros de las iglesias y orar por ellos. Y esta amiga mía tuvo la oportunidad de visitar los mismos hogares 2 veces. La primera vez que fue y la segunda vez que fue, visitó las mismas familias. Y ella me decía con mucho dolor cómo había visto el cambio en el enfoque de las vidas de ellos. Es decir, la primera vez que ella fue a los hogares de estas personas, ellos pedían una relación íntima con el Señor, ellos pedían conocer más al Señor. Sin embargo, a medida que fue desarrollándose la ciudad, que fue desarrollándose el lugar donde ellos habitaban y ellos, saborearon el dinero, el corazón de ellos cambió. Y entonces cuando ella fue por segunda vez a sus hogares, ellos ya no estaban pidiendo esa relación íntima con el Señor, ya no estaban pidiendo ese conocimiento del Señor, o al menos no estaban enfocados en eso, sino que pedían prosperidad. Y no podemos decir que el dinero sea malo, el dinero es necesario, pero no debe ser el enfoque de nuestras vidas. Lamentablemente,
En este mundo egoísta, en este mundo consumista, individualista, se nos olvida que lo más importante para nosotros no debería ser el dinero, no debería ser la cantidad de, digamos, de billetes que tengamos en nuestros bolsillos o en nuestras billeteras. No debería ser ni siquiera la salud o el bienestar. No debe ser tener una vida color de rosa, sino que lo más importante para nosotros como seres espirituales debe ser tener este conocimiento de Dios, experimentar a Dios, tener una relación íntima con Él. Eso debería ser lo más importante para todos nosotros. Pero no es así. Como se nos olvida, entonces ya no tenemos a Dios, ya no buscamos a Dios para tener una relación con Él, ya no buscamos a Dios para conocerle, para experimentarle, sino para que nos dé. O también para evitar una maldición, una enfermedad, la muerte. Le buscamos para adquirir algo o evitar algo. Y esto es muy lamentable, porque nosotros debemos entender que si Dios quiere, Él nos va a dar, digamos, esa prosperidad, Él nos va a dar la salud, Él nos va a dar bienestar, Él nos va a dar esa vida color de rosa. Él lo puede hacer. Y si lo quiere hacer y en su soberanía así lo decide, se va a hacer. Pero eso no debe ser lo que mueva nuestro corazón, eso no debe ser nuestra motivación. Nuestra motivación debe ser ese conocimiento de Dios, ese experimentar a Dios, ese relacionarnos con Él. Porque nosotros debemos entender esto, que a través de toda la Biblia, el deseo más grande de Dios, lo que mueve ese corazón de Dios, no es darnos a nosotros o evitar que nosotros padezcamos algo, sino que el deseo más ardiente de Dios con respecto a nosotros es tener esta comunión con nosotros, es tener esta relación. Él quiere que nosotros seamos su pueblo y que Él sea nuestro Dios. Él quiere realmente que nos conozcamos, Él quiere que realmente le experimentemos a Él, Él quiere que realmente podamos tener esa relación con Él. Vamos en este momento a buscar Apocalipsis 21:3 para que veamos lo que nos dice la palabra. Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su Dios, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Esto es hermoso. Aquí la palabra nos está diciendo que en algún momento nosotros realmente seremos ese pueblo de Dios, y Él será nuestro Dios, totalmente, completamente. Entonces vemos aquí el deseo de Dios, que tengamos esta relación con Él, que nosotros podamos conocerle, que nosotros podamos experimentarle. Ahora, es entendible que al principio todos nos hayamos acercado a Dios para adquirir o evitar algo. Algunos se acercaron para adquirir bendición, para adquirir salud, para adquirir riquezas, y otros se acercaron para evitar el infierno, para evitar la muerte, para evitar la enfermedad o la maldición. Sin embargo, a medida que vamos creciendo en la vida de fe, nosotros ya no debemos enfocarnos en esas cosas que son reales, sino que debemos acercarnos a Dios por quien es Él. Es decir, nosotros debemos anhelar esta relación con Dios, debemos anhelar conocerle, debemos anhelar experimentarle, es decir, que ver cómo Él transforma nuestras vidas, cómo transforma todo nuestro ser para que nos parezcamos más a Él. Eso es la manifestación de la que nos habla la palabra y la experimentación de la que estamos hablando. Entonces, nosotros vemos que en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, los hombres que realmente conocieron a Dios, los hombres que realmente experimentaron a Dios, no estaban allí para querer adquirir algo o evitar algo, sino para tener esta relación con Él. Y lo que más les daba temor a ellos no era el infierno o la maldición o la enfermedad, sino que era perder esa comunión, esa relación con Dios. Vamos a buscar el Salmo 51 y vamos a ver qué es lo que nos dice. El Salmo 51 y vamos a leer el versículo 11. Salmos 51, versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Nosotros vemos aquí el Salmo 51, que es un salmo escrito luego del pecado de David con Betsabé, este adulterio, y finalmente vemos el asesinato de Urías. Pero vemos aquí, si quieren leer, pueden leer todo el salmo posteriormente,
van a darse cuenta que el temor de David no es el infierno, no es la enfermedad, no es alguna maldición. El temor de David es que Dios sea parte de él. Nosotros vemos aquí, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El temor de David, este hombre que amaba a Dios, que conocía a Dios, que había experimentado a Dios, no temía el infierno, no temía la maldición, no temía la enfermedad. Lo que él temía realmente era que Dios se apartara de él, que ya su presencia, la presencia de Dios no estuviera en su vida. ¿Cuántos de nosotros realmente le tenemos temor a esto? ¿Cuántos de nosotros realmente anhelamos esa presencia de Dios con todo nuestro ser? ¿Cuántos de nosotros cuando pecamos nos preocupamos realmente por la presencia de Dios en nuestras vidas más que, es que de pronto me voy a ir al infierno, o voy a tener alguna enfermedad, o va a caer alguna maldición, o me va a pasar algo malo? ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos este corazón? Vamos a buscar el Salmo 84:10. Salmo 84:10. Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Esto es una descripción de la vida eterna. La vida eterna es estar en la presencia del Señor, en comunión con Él, en relación con Él. Eso es la vida eterna, es tener una vida infinita, una vida de eternidad en relación con Él. No es una vida infinita, eterna, sin Él. Es una vida con Él. ¿Realmente entonces anhelamos nosotros tener vida eterna? Si muchas veces estamos en el culto y estamos viendo el reloj para ver cuándo nos podemos ir. Si muchas veces no somos capaces ni siquiera de orar ni 15 minutos. Si muchas veces no participamos activamente del culto. Si no leemos la palabra todos los días, ¿cómo podemos realmente decir, Señor, es que yo te anhelo? Señor, es que yo te deseo. ¿Cómo podemos decir esto? Este hombre está diciendo, Señor, yo prefiero un día en tu presencia antes que estar 1000 días fuera de tu presencia. En cambio, para nosotros no es así, ¿verdad? Y esto no es para señalar o juzgar a alguien. Esto es para que todos nosotros nos evaluemos, tanto ustedes como yo. ¿Realmente anhelamos la presencia del Señor? Pero como nos relacionamos con el Señor para recibir algo, por eso es que cuando no lo recibimos, o cuando nos pasa algo que por lo cual nosotros habíamos pedido que no pasara, entonces nos alejamos del Señor. Nos alejamos totalmente de Él y nos desilusionamos del Señor porque no estamos relacionándonos con Él por lo que es Él, sino por lo que nos da o por lo que puede quitar o lo que puede evitar. No puede ser así. Desde la semana pasada hemos estudiado esta sección de Efesios y hemos visto que Pablo nos está exhortando a que debemos dejar de vivir como el viejo hombre y debemos vivir según el nuevo hombre. Es decir, debemos dejar de vivir para la carne y vivir para el Espíritu. Dejar de pensar en las cosas de la carne o dejar de ocuparnos en las cosas de la carne y empezar a vivir, a pensar, a ocuparnos en las cosas del Espíritu. ¿Y cuál es el argumento de Pablo? El argumento de Pablo es que nosotros hemos aprendido por parte de Cristo acerca de Cristo, que nosotros hemos escuchado, que hemos oído la voz de Dios. Este es el argumento de Pablo, nuestra relación con Cristo. Entonces miren que la palabra constantemente nos habla de la relación con la persona de Dios, con la persona del Padre, con la persona del Hijo, con la persona del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver este énfasis que va a dar Pablo, que ya no es en Cristo, sino en otra persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Para ello vamos a buscar Efesios 4, versículo 30. Efesios 4, versículo 30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Aquí nosotros vemos que Pablo está recurriendo a otra persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Está apelando al Espíritu Santo para que nosotros dejemos de vivir según el viejo hombre, para que dejemos de vivir para la carne, pensando en las cosas de la carne, ocupándonos en las cosas de la carne, y empecemos a vivir
según el nuevo hombre, es decir, para el Espíritu, pensando en las cosas del Espíritu, ocupándonos en las cosas del Espíritu. Pero miren, nuevamente, no es por el miedo al infierno o la maldición o la enfermedad o la muerte o por una recompensa. Es que de esta manera te vas a ir al reino de los cielos, vas a recibir bendición. No, Pablo está diciendo por la persona del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, así como les dije que porque ustedes habían escuchado, habían aprendido a través de Cristo, hoy les digo, por el Espíritu Santo, que con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención, ustedes no deben de seguir viviendo como lo hacían antes. No podemos contristar al Espíritu Santo, está diciendo Pablo. Ustedes no pueden contristar al Espíritu Santo que habita en este templo, que son ustedes, que es la iglesia. Vamos a buscar qué nos dice Lucas 12:10. Lucas 12:10. Lucas capítulo 12, versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Amén. Antes de continuar, es importante aclarar que blasfemar no es lo mismo que contristar. Listo, luego podemos hablar de eso. Lo que hoy debemos notar a través de la palabra es el gran respeto que Jesús, el Hijo del Hombre, tiene por el Espíritu Santo. Aquí la palabra dice que aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le va a ser perdonado, pero aquel que hable en contra del Espíritu Santo, aquel que blasfeme en contra del Espíritu Santo, no le va a ser perdonado. Nos está diciendo hoy aquí la palabra. Entonces vemos este gran respeto que Jesús, el Hijo de Dios, tenía por el Espíritu Santo. Y eso es porque el Espíritu Santo, a diferencia de Jesús, no vino para servir, sino para ser servido, para ser oído, para ser obedecido, para obrar libremente en nuestras vidas y en la vida de toda la iglesia. Y por esta razón nosotros no podemos ir en contra del Espíritu Santo, porque de esta manera le contristamos. Nosotros debemos permitir que Él obre libremente en nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestras familias. No podemos contristar al Espíritu Santo. No podemos impedir que Él obre, porque su obra para nosotros es de gran beneficio. La obra del Espíritu Santo nos permite conocer el mandamiento del Señor, nos consuela, nos regenera, nos santifica. Y aquí la palabra en Efesios 4:30 dice, nos sella para el día de la redención. Es algo espectacular lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Y por esta razón nos dice la palabra, no debemos vivir como el viejo hombre, no debemos vivir según el viejo hombre, no debemos seguir viviendo para la carne, pensando en las cosas de la carne, ocupándonos de las cosas de la carne, sino que debemos de vivir según el nuevo hombre para las cosas del Espíritu, pensando en las cosas del Espíritu, ocupándonos en las cosas del Espíritu. Eso es lo que nos está diciendo hoy la palabra. La palabra nos está diciendo, no contristen al Espíritu Santo. No contristen al Espíritu Santo. Y vemos nuevamente que toda la palabra nos está hablando que tenemos que tener una relación con Dios, no por lo que podemos obtener o lo que podemos evitar. Que es cierto, si yo no vivo según la voluntad de Dios, que es Jesús, voy a ir para el infierno. Pero que si vivo según la voluntad de Dios, que es Jesús, voy a participar de la vida eterna. Pero esto nadie lo está negando y la palabra no lo está negando, Pablo no lo está negando y yo no lo estoy negando, esto es una realidad. Pero lo importante que nos está diciendo la palabra desde la semana pasada es, no se relacionen con Dios por esta razón, sino relaciónense con Dios por lo que es Él. Relaciónense con Dios por la persona del Padre, por la persona del Hijo, por la persona del Espíritu Santo. En el versículo 20-21 del capítulo 4 vimos, relaciónense, dejen de vivir de la manera en que han vivido por la relación con el Hijo del Hombre, con el Hijo. Hoy la palabra nos está diciendo, dejen de vivir como lo hacían antes por el Espíritu Santo. Es decir, que la palabra nuevamente nos está diciendo por la persona que es Dios, por la persona del Padre, por la persona del Hijo, por la persona del Espíritu Santo. Y esto no se nos puede olvidar. En todo noviazgo o matrimonio hay reglas
que no se comentan, pero ahí están. Están, digamos, en las letras pequeñas entre lo que está en el contrato, ¿cierto? Allí uno sabe que cuando uno entra en un noviazgo, en un matrimonio, uno no puede ser infiel. Pero ahí está esa norma, ahí está esa regla, pero nadie tiene que decir, bueno, si empezamos este noviazgo no me vas a ser infiel. Si empezamos este matrimonio no me vas a ser infiel. No, eso no se dice. Eso está ahí, es lógico que tiene que ocurrir. Pero cuando uno está viviendo en el matrimonio o tiene un noviazgo, uno no tiene temor de las normas, uno no guarda las normas por las normas, sino que guarda las normas por el amor a la otra persona. De la misma manera, nosotros no podemos ver a Dios como un manual de convivencia, un regulador de conducta, que ¡ay, qué miedo! Entonces voy a violar un mandamiento. No. ¡Ay, es que voy a estar en contra de mi relación con Él! Nosotros no podemos guardar los mandamientos porque son mandamientos, sino que debemos guardar los mandamientos por aquel que da los mandamientos. Y eso nos tiene que quedar muy claro, porque yo amo a aquel que dio los mandamientos, es que yo guardo los mandamientos, no por el mandamiento en sí. Yo amo esta relación que tengo con el Señor, yo amo esta relación que tengo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y por eso ya no vivo de la manera en que vivía antes. Por eso es que nuestro discurso tiene que cambiar, ya no es, ¿será que si hago esto me voy al infierno, sí o no? ¿Será que si hago esto voy al cielo, sí o no? No, esto lo dice una persona que todavía es esclava de la ley, que todavía tiene miedo de Dios, que no conoce a Dios, que no tiene ninguna relación con Dios. El que tiene una relación con Dios, aquel que es un verdadero seguidor de Cristo, no está pensando en esto, sino en, ¿será que si hago esto o si no hago esto voy a dañar mi relación con Dios o voy a fortalecer mi relación con Dios? Evaluémonos el día de hoy para ver qué es lo que nos está motivando. Pero hoy la palabra también nos está advirtiendo de algo, y es que hay un ser espiritual que quiere entrometerse en esa relación que tenemos con Dios. Vamos a buscar por eso Efesios 4:27. Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. Amén. Como ya sabemos, el diablo es este ser espiritual real. La palabra diablo significa acusador y es la misma persona llamada Satanás, dragón, serpiente, príncipe del aire. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, no den lugar al diablo. ¿Qué significa dar lugar? En el Nuevo Testamento hace referencia a dos cosas. Primero, a dar una oportunidad o espacio a algo o a alguien para que obren. Y segundo, hace referencia a ceder el puesto en un banquete. Según el contexto, es más congruente decir que Pablo nos está diciendo que no podemos darle oportunidad, espacio o chance al diablo para que ejerza su influencia en alguno de nosotros, en nuestras familias, en la iglesia. Porque ciertamente lo que busca el diablo es destruir, lo que busca el diablo es dividir, lo que busca el diablo es matar. El diablo quiere separarnos de la fuente de vida, que es Dios, y de esta manera darnos muerte. Con el diablo no se puede jugar. Con el diablo no podemos ir a la ligera. El diablo busca cualquier brecha, grieta, oportunidad para destruirnos. La palabra nos dice que Él es como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos que estar alertas porque el diablo no va a desperdiciar ninguna oportunidad. Pero también podemos tomar la segunda referencia prestada, ¿cierto? Y ver que el diablo realmente nos quiere quitar el puesto en el banquete. Obviamente Él no va a participar del banquete del Señor, pero no quiere. Como Él no va a participar, no quiere tampoco que nosotros participemos. Vamos a buscar Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Por si no lo sabían, el diablo no quiere que ustedes participen de esta cena. Por si no lo sabían, el diablo no quiere que ustedes participen del día del gran banquete, que es cuando venga el Señor.
por si no lo sabían, el diablo quiere matarlos, quiere destruirlos. Nosotros no podemos ya darle más lugar al diablo. No podemos permitir que él nos quite el puesto en el banquete, porque él sabe que él no va a participar, entonces tampoco quiere que nosotros lo hagamos. Nosotros no podemos permitir que el diablo siga obrando en nuestras vidas, no podemos darle lugar. Y hoy en día ciertamente es más difícil porque no sabemos qué es bueno o qué es malo. Hoy estamos a un clic de distancia para fornicar y adulterar con todo el mundo. Hoy, a través de las redes sociales podemos cortar cabezas y como nadie nos ve, el día de hoy podemos ver que las películas ya no tienen héroes o villanos, porque se nos muestra que los héroes no son tan héroes y los villanos no son tan villanos, sino por el contrario, antes nos hacen sentir empatía por la maldad de los villanos y al final decimos, tenía toda la razón para hacer todo eso. Eso es lo que nos están mostrando las películas. Eso es lo que está mostrando el diablo. Para que ya no tengamos algo claro y no podamos decir, bueno, esto es bueno y esto es malo. Ya no podemos decirlo. Porque el diablo ha tomado lugar en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, en nuestras familias y en nuestras vidas. El día de hoy todo esto tiene que parar. Tenemos que estar realmente defendiéndonos y de eso vamos a hablar en Efesios 6. Pero tenemos que estar realmente alertas, vigilantes. El diablo no quiere que participemos de este gran banquete que, por si no lo sabían, va a ser un gran banquete y yo quiero participar de ese banquete. No sé ustedes. Yo también soy un ser humano y sé que el mundo es muy atractivo. Pero la satisfacción que trae el mundo es temporal y cada vez para tener satisfacción se necesita más. El mundo pide cada vez más, pero a la final queda un gran vacío, queda nada, queda la muerte. Tomemos el ejemplo de las drogas. Hoy es un porrito, mañana son 2 y luego no es suficiente para mí esta droga, sino que debo utilizar una más fuerte. Eso es lo mismo que está haciendo el mundo. El mundo cada vez te pide más. Primero es un poquito, luego otro poquito más, otro poquito más, otro poquito más, hasta que entregaste toda tu vida. Hasta que ya estás completamente muerto, hasta que tu vida ya le pertenece al diablo. No podemos seguir así. Muchas veces tenemos que tener en cuenta aquellos que van a estar obrando por parte del diablo pueden ser las personas de la iglesia, pueden ser las personas de nuestra familia, pueden ser nuestros amigos, pero también, porque muchos dirán, sí, tiene toda la razón, sí, tal fulano, no, pero ustedes también, ¿cuántas veces han sido utilizados por el diablo para destruir a la iglesia, para destruir a la familia, para destruir la vida de sus amigos, la vida de la sociedad? ¿Cuántas veces ustedes han sido utilizados por el diablo? Ya no podemos continuar así. Ya no podemos darle más lugar al diablo, porque él desea la muerte. Vamos a buscar Juan 4:13. Juan 4:13, 14. Juan 4:13, 14. Juan 4:13, 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Entonces vemos que el versículo 13, aquí en Juan 4, nos está hablando de las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo pueden satisfacer la sed, pero lo hacen temporalmente, momentáneamente. Pero Jesús nos dice en el versículo 14, ya no beban de esa agua, porque es un agua que no va a satisfacer la verdadera sed. Entonces nos dice, más bien beban del agua que yo tengo para darles, porque esta agua sí va a satisfacer totalmente
y eternamente la sed que ustedes tienen. Y no solo esto, esta agua se va a convertir en manantial en cada uno de ustedes, se va a convertir en fuente de agua. ¿No es acaso lo que todos anhelamos? Ya que sea saciada nuestra sed, que este vacío, que esta insatisfacción que tenemos en nuestra vida realmente sea quitada. No anhelamos esto. Entonces, por esta razón, vengamos, acerquémonos nuevamente a Dios. No por lo que podemos obtener o lo que queramos evitar, sino acerquémonos a Dios porque Él es Dios. Porque si nos acercamos a Él, por añadidura vamos a recibir todo lo demás. No se preocupen por lo demás, pero acérquense a Dios. Acérquense a la persona del Padre. Acérquense a la persona del Hijo. Acérquense a la persona del Espíritu Santo. Acerquémonos. Y obviamente debemos entender que persona, cuando hablamos de persona, que tanto hemos hablado de persona, no estamos hablando de ser humano, ¿cierto? Sino, digámoslo así, el ser. Pero la palabra correcta es persona. Entonces, nosotros debemos acercarnos íntima, personalmente a Dios. Y como el Padre es el que planeó, el Hijo es el que ejecutó, el Espíritu Santo es quien selló, nosotros no podemos menospreciar lo que el Padre planeó, no podemos menospreciar lo que el Hijo hizo y lo que nos enseñó, y no podemos menospreciar el sello del Espíritu Santo y contristarlo. Tenemos que vivir de manera diferente. Tenemos ya que dejar el hombre viejo y debemos vivir según el hombre nuevo. Dejemos ya de vivir para la carne, vivamos para el Espíritu. Dejemos ya de pensar en las cosas de la carne, pensemos en las cosas del Espíritu. Ya no nos ocupemos en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Ahora, la pregunta es entonces, ¿cómo es vivir según el nuevo hombre? ¿Cómo es vivir una vida que no da lugar al diablo? ¿Cómo es vivir una vida que no contrista al Espíritu Santo? ¿Cómo es una vida que ha aprendido de Cristo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Y hay algo que tenemos que aclarar, y es que todo lo que vamos a ver en este momento, que es algo corto, no nos va a dar la salvación, porque yo no soy salvo por las obras. Es decir, todo lo que vamos a ver ahora no es que me dé la salvación, sino que porque yo soy salvo, hago esto. Y nos tiene que quedar muy claro esto. Es decir, yo no hago esto para estar en Cristo, sino que porque estoy en Cristo, hago esto. Y nos tiene que quedar muy claro esto. Es decir, no podemos confundirnos. Yo no soy y no somos salvos por obras, sino únicamente por la fe. Lo demás que viene ahora son frutos que nosotros como verdaderos cristianos debemos manifestar, y si no los estamos manifestando, debemos evaluar nuestra fe y debemos ya realmente despojarnos de este hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo. Vamos entonces a Efesios 4, 25 al 32. 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 No vamos a leer todo el pasaje, vamos a ir versículo por versículo, pero primero vamos a aclarar tres cosas. Primero, esto no es una lista de ética y de moral, no es pensamiento de Pablo. Esto lo escribe Pablo juntamente con el Señor, nos dijo la palabra ya. Entonces, tenemos que ponerle atención, y aquí se nos está revelando cómo vive el nuevo hombre. Como no estudiamos esto y como no hablamos de esto y como no vivimos esto, por eso es que tenemos vidas caóticas. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que nos dice la palabra, y hoy la palabra nos va a mostrar que es vivir según el nuevo hombre. Segundo, vamos a ver que Pablo va a estar utilizando nuevamente esta analogía de quitarse un ropaje, es decir, despojarse de un ropaje, despojarse del viejo hombre y vestirse de un nuevo ropaje, vestirse del nuevo hombre. Y para ello va a utilizar frases negativas y positivas. Lo negativo es lo que yo me debo despojar y lo positivo es lo que yo me debo de vestir. Y tercero, tenemos que entender una cosa, y es que si yo vivo según el viejo hombre, voy a perjudicar a la congregación. Y si yo vivo según el nuevo hombre, voy a beneficiar a la congregación. Nos tiene que quedar muy claro esto. ¿Listo? Vamos pues entonces versículo por versículo. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira,
hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, ¿qué es lo negativo aquí? La mentira. ¿Qué es lo positivo? La verdad. ¿Qué me debo despojar? La mentira. ¿Qué me debo vestir? La verdad. Y es muy claro aquí la palabra. No podemos seguir hablando mentira. Mentiras blancas, mentiras para que yo tenga una mayor tajada en un negocio, para poder establecer ese negocio que yo quiero. No, no caben aquí. Cuando ustedes dicen, ministro, voy a orar por usted, ministro, voy a trabajar en la iglesia, y no lo hacen, eso es mentira. Nosotros no podemos vivir de esa manera. Nosotros tenemos que vivir en la verdad, porque Cristo es verdad y nosotros hacemos parte de ese cuerpo de Cristo. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Nosotros ya no podemos vivir de esa manera. Tenemos que vivir en la verdad. Y nos dice aquí, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, ustedes han visto que una mano le diga mentira a la otra, ¿no? Es completamente ilógico, ¿cierto? Entonces, no podemos ya mentir, ni en la iglesia, ni en nuestras familias, ni en la vida cotidiana, y mucho menos a nosotros mismos, que tantas veces nos mentimos, ¿cierto? Ya no podemos vivir en la mentira, y eso seguramente tiene un precio, y es duro en una sociedad donde la mentira es lo que prevalece y el que no miente es un bobo. Pero no, la palabra nos está diciendo, vivan según la verdad, ¿cierto? Luego, versículo 26, se nos está hablando de otro ropaje, o más bien del mismo ropaje, es decir, quitarse algo y ponerse algo. ¿Qué es lo que nos debemos de poner? ¿Qué es lo que nos debemos vestir? ¿Qué es lo positivo aquí? Airaos, que suena cómico, pero aquí hay un mandamiento, tengan ira. ¿Pero qué tipo de ira? Una ira santa. Y es un mandamiento, tengan ira santa. Ira, ¿por qué cosas? Ira cuando yo veo una injusticia, cuando yo veo falta de santidad, cuando veo falta de pureza, cuando veo algún pecado. Debemos sentir ira. Si yo no siento ira con eso, entonces hay un problema ahí. Porque todos nos enojamos cuando nos insultan, cuando nos tratan mal, y de eso no deberíamos tener ira. De eso no, porque están hablando realidades de nosotros. Pero lo que sí debemos tener ira es cuando vemos injusticias. Si nosotros vemos lo que está pasando en Estados Unidos en este momento, cuando vemos racismo, cuando vemos discriminación y no nos da ira, ahí hay un gran problema. Eso nos debe causar ira. Las cosas que no agradan a Dios, y ciertamente a Dios no le agrada la discriminación. Pero la palabra nos dice aquí, ¿pero qué es lo que nos debemos despojar? El pecar. Es decir, yo no puedo permitir que la ira me controle, y no puede ser mi propia ira, no puede ser mi propio enojo, porque entonces pensamos, no, es que hay que ser malhumorado. No, cuando es mi enojo o cuando esa ira me controla, ahí estoy pecando. Cuando esta ira me hace lastimar al hermano, destruir su vida, o cuando yo no estoy, señalando el pecado, sino estoy destruyendo esa vida, estoy señalando a la persona, ahí estoy pecando. Y luego nos dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, ya sea una ira santa o una ira, mía, no se puede poner el sol sobre el enojo. No puedo permitir que se prolongue. No puedo permitir que esa ira se prolongue, porque todos nos ha pasado que nos hemos enojado, no pedimos perdón inmediatamente, y cada vez es más difícil pedir perdón, cada vez es más difícil arreglar las cosas. Y ahí es donde se mete el diablo, porque miren el 27, ni deis lugar al diablo, que está relacionado con la ira. Podemos tener ira santa, pero si yo permito que se prolongue esa ira, ¿qué es lo que va a causar en la iglesia? División. Entonces, inmediatamente yo señale el pecado de una persona y le diga, mira, estás equivocado, lo que tengo que hacer es restaurar a través de la misericordia, a través de la benignidad, a través del amor, a través del perdón. Eso se tiene que hacer, no es, bueno, yo le dije la verdad y ya es cosa de él. No, eso es una gran equivocación. Nosotros no somos jueces. Nosotros sí tenemos que tener esta ira y decir, mira, estás pecando. Y luego vamos a buscar cómo solucionar las cosas. No es simplemente decir, te estás equivocando y ya. No. Hay que buscar cómo restaurar, cómo sanar, todas las veces que sea necesario. Luego nos dice aquí el 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Esto es muy claro, no hay mucho que explicar.
¿cierto? Es decir, ya no robemos. Cuando nosotros cambiamos ese numerito para que ya no tengamos que pagar muchos impuestos, eso es robar. También cuando estamos en el trabajo y no estamos trabajando juiciosamente, eso es robar. Cuando estamos estudiando, pero no estamos, cuando estamos en el colegio o en la universidad, pero no estamos estudiando, sino que estamos haciendo trampa, eso es robar y eso es mentir, ¿cierto? No podemos ser así, no podemos hurtar, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, nos dice aquí la palabra. Pero hay algo muy interesante y por eso les hablé de comunidad. Miren que la palabra no está diciendo trabajen para ustedes, no, trabajen para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Y esto es muy congruente con todo lo que nos dice la palabra de Dios y no es pensamiento de Pablo, es todo lo que nos habla la palabra de Dios. Y por eso hablamos tanto. Cristo se hizo pobre para hacernos ricos, pero no es para que yo me haga rico y luego me compre, haga mis viajes, compre mi tecnología, me compre mi ropita, mi comida solo para mí. No, ¿para qué? Para compartir con el que padece necesidad. Y esto no nos gusta, ¿verdad? Este versículo es el que de pronto quisiéramos bordar. No, lo dice juntamente con el Señor. Tenemos que trabajar para tener que compartir con el que padece necesidad. Y nos da rabia, es que yo me sudé ese dinero. Pero ¿qué nos está diciendo aquí? Para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Y es muy clara la palabra, no podemos despreciar esto. Luego, nos dice aquí el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Entonces se nos está diciendo aquí la palabra corrompida, que en griego hace referencia a podrido, ¿cierto? Es decir, una fruta, un alimento podrido. En otras palabras, no den palabras podridas, no den palabras corruptas, no den palabras que van a dañar al otro, sino más bien den palabras, pronuncien palabras que van a edificar, que van a hacer que la gente antes se acerque más al Señor. Muchas veces utilizamos las palabras sin pensar, pero aquí se nos está diciendo, no utilicen palabras podridas, las groserías, las maledicencias, las griterías. Eso no cabe en una persona nueva, en una persona que vive según el nuevo hombre. Tenemos que ser muy cuidadosos con la boca. El libro de Santiago nos habla muy claramente acerca de la lengua. Lean el libro de Santiago. Entonces, vemos aquí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Las groserías, las necedades. Y cuando hablamos de la boca no estamos hablando solo de la boca, sino también lo que ustedes escriben por el chat, lo que ustedes escriben por las redes sociales. Pero claro, como esta no es la boca, sino los dedos, no. También podríamos agregar, ninguna palabra corrompida salga de vuestros dedos. Que ninguna palabra corrompida, porque realmente no es el problema la boca o los dedos, sino el corazón. El corazón, la palabra muy claramente lo dice. Listo, entonces, que quede muy claro. Luego nos dice, ya hablamos del versículo 30, el versículo 31, 32, que hace como un resumen, ¿cierto? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia, también la malicia indígena. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Y realmente esto se continuaría con capítulo 5, versículos 1 al 2, que nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Entonces, el resumen de cómo vive un hombre es imitando a Dios. ¿Cómo vive un hombre nuevo? Imitando a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos quitarnos? ¿Qué es de qué nos debemos despojar? ¿Qué es el hombre viejo? La mentira, el pecar cuando uno se enoja, el robar, el decir palabras corrompidas, podridas, malas palabras, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. ¿Y qué es lo que nosotros nos debemos vestir? ¿Qué es lo positivo? ¿Cómo vive el nuevo hombre? Nos dice aquí, habla la verdad, tiene ira santa, pero no permite que se prolongue esa ira, no da cabida al diablo, ¿cierto? Trabaja para compartir con el que padece necesidad, habla palabra que edifica, que da gracia a los que oyen y es benigna, misericordiosa,
perdona los unos a los otros, ¿cierto? Así como Cristo perdonó. En otras palabras, imita a Dios. Esta es una persona que vive según el nuevo hombre. ¿Qué camino van a tomar? ¿Qué camino van a tomar? Porque aquí la palabra nos está diciendo, los que son de Cristo, los que han aprendido de Cristo, los que no contristan al Espíritu Santo y los que no le dan cabida al diablo, lugar al diablo, viven como el nuevo hombre. Es decir, no mienten, no roban, no pecan al tener ira, no hablan palabras ociosamente, son benignos, son misericordiosos, perdonan, ayudan al que tiene necesidad, imitan a Dios. Pero los que no, los que viven según el viejo hombre, ¿qué hacen? Mienten, pecan cuando tienen ira, se dejan llevar por el enojo, roban, tienen palabras corrompidas, no ayudan al necesitado y tienen amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. En este momento tenemos que pensar qué tipo de vida tenemos. ¿Estamos viviendo como el viejo hombre o como el nuevo hombre? ¿Estamos contristando al Espíritu Santo? ¿Estamos dándole lugar al diablo? ¿Estamos realmente viviendo como nos enseñó Cristo? Tenemos que pensar en esto. El día de hoy vamos en este momento a orar, pidiéndole perdón primeramente al Espíritu Santo, porque le hemos contristado. Vamos a pedirle perdón a Cristo, porque hemos despreciado lo que hemos aprendido de Él. Vamos a pedir perdón al Padre, porque hemos despreciado todo su plan y el querer relacionarse con nosotros. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús!